En 1933, un fotógrafo aéreo llamado Robert Shippey sobrevolaba los áridos valles del sur de Perú cuando algo extraordinario capturó su atención. Desde su avión, divisó lo que parecía ser una serpiente gigantesca tallada en la ladera de una montaña. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no era una serpiente, sino algo mucho más extraño. Miles y miles de hoyos perfectamente alineados que serpenteaban por casi 1,5 kilómetros a través del paisaje desértico. Shippey tomó fotografías aéreas de esta formación misteriosa y las envió a la Sociedad Geográfica Nacional. Cuando esas imágenes se publicaron, el mundo científico quedó perplejo. Nadie había visto algo así antes. Nadie sabía qué eran, quién los había hecho, ni para qué servían. Y así comenzó uno de los misterios arqueológicos más intrigantes de las Américas. Durante casi 90 años, este sitio ha desafiado toda explicación lógica. Los lugareños del Valle del Pisco no tenían memoria de quién construyó estos hoyos. No existen registros escritos que mencionen su propósito. Y cada teoría que los científicos proponían parecía tener tantos agujeros como el sitio mismo. Pero en noviembre del 2025, un equipo internacional de arqueólogos publicó en la prestigiosa revista Antiquity lo que podría ser la explicación más convincente hasta ahora para este enigma de casi un siglo. Y la hipótesis que proponen resulta ser mucho más fascinante que cualquier teoría de alienígenas o civilizaciones perdidas que han circulado en Internet. Este lugar se llama Monte Sierpe, que significa montaña serpiente, en español, aunque también se le conoce como la Banda de Hoyos. Y lo que los científicos han descubierto no es solo la solución a un misterio arqueológico, sino una ventana extraordinaria hacia uno de los sistemas económicos más sofisticados del mundo precolombino. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia increíble. Vamos a viajar en el tiempo hasta el Perú prehispánico, cuando un poderoso reino controlaba estas tierras costeras. Vamos a conocer a los comerciantes que surcaban el Pacífico en balsas y a los contadores que usaban cuerdas anudadas en lugar de papel y tinta. Y vamos a descubrir cómo los arqueólogos modernos, armados con drones y microscopios, finalmente desentrañaron el secreto de estos 5.200 hoyos misteriosos. Para entender la magnitud de este misterio, primero necesitamos visualizar exactamente qué es Monte Sierpe. Imagina que estás parado en el Valle del Pisco, una región desértica de la costa sur de Perú, a unos 220 kilómetros al sur de Lima. El paisaje aquí es árido y polvoriento, con colinas rocosas que se elevan gradualmente desde la llanura costera hacia los Andes. Ahora, imagina que comienzas a caminar por una de estas colinas. De repente, te encuentras con un hoyo cavado en el suelo, de aproximadamente 1 metro a 2 metros de ancho y medio metro a 1 metro de profundidad. Es lo suficientemente grande como para que una persona se pare dentro. Las paredes están parcialmente revestidas con piedras. Pero ese no es el único hoyo. Hay otro justo al lado, y otro más. De hecho, hay miles de ellos, organizados en filas cuidadosamente alineadas que se extienden por 1.500 metros a lo largo de una cresta estrecha. Son aproximadamente 5.200 hoyos en total, todos excavados intencionalmente, todos siguiendo un patrón deliberado. Vista desde el suelo, la escala de esta construcción es difícil de comprender. Los hoyos se mezclan con el paisaje desértico, pero desde el aire, el patrón es inconfundible.
Las filas de hoyos forman bloques o secciones distintas, separadas por espacios vacíos. Algunos bloques contienen filas de 7 hoyos, otros de 8. Otros alternan entre ambos números. Es como si alguien hubiera convertido una hoja de cálculo gigante en arquitectura física. Cuando Robert Shippey fotografió el sitio en 1933, su expedición estaba llevando a cabo uno de los primeros relevamientos aéreos completos de Sudamérica. Su compañero, el teniente de la Armada estadounidense George R. Johnson, piloteaba el avión mientras Shippey documentaba el paisaje desde arriba. Habían descubierto numerosos sitios arqueológicos impresionantes, incluyendo complejos sistemas de irrigación y asentamientos antiguos. Pero Monte Sierpe era diferente. En sus notas, Shippey se refirió a estas formaciones como marcas de viruela misteriosas que cubrían la ladera de la montaña. No pudo ofrecer ninguna explicación para su existencia. Y durante las décadas siguientes, otros investigadores tampoco pudieron hacerlo. En 1971, el arqueólogo Dwight Wallace visitó el sitio y documentó los hoyos. Sugirió que podrían haber sido tumbas no utilizadas, pero esta teoría no explicaba por qué construir miles de tumbas vacías en una formación tan elaborada. Además, no se encontraron restos humanos en los hoyos, aparte de unas pocas tumbas intrusivas en el extremo sur del sitio que claramente fueron añadidas mucho después. En 1984, John Hislop, un experto en los caminos incas, sugirió que los hoyos podrían haber sido usados para almacenamiento. Notó que el sitio estaba ubicado estratégicamente entre dos importantes centros administrativos incas, Tambo, Colorado y Lima la Vieja. Hipotetizó que Monte Sierpe podría haber sido uno de los depósitos más grandes del imperio inca. Esta teoría tenía más sentido, pero aún dejaba preguntas sin responder. ¿Por qué construir miles de pequeños hoyos individuales en lugar de grandes almacenes? ¿Y por qué organizarlos en patrones numéricos tan precisos? Otras teorías surgieron con el tiempo. Algunos sugirieron que los hoyos capturaban agua o niebla, una hipótesis razonable, dado que la región experimenta ocasionales oasis de niebla llamados lomas. Pero el problema es que estas lomas son efímeras, durando menos de una semana, y el agua resultante no habría sido suficiente para cultivar la mayoría de las plantas que se identificarían más tarde en el sitio. Además, el río Pisco proporciona agua suficiente para la agricultura durante todo el año, eliminando la necesidad de captura de niebla. Otros propusieron que los hoyos eran defensivos, diseñados para detener o dificultar el avance de ejércitos enemigos. Sin embargo, no hay evidencia de fortificaciones asociadas, ni de las armas típicas encontradas en sitios defensivos andinos, como las bolas de onda llamadas bolas. La disposición de los hoyos tampoco es consistente con estrategias defensivas conocidas. Y luego estaban las teorías más exóticas. Monte Sierpe se convirtió en un favorito de la comunidad de pseudoarqueología, apareciendo en programas sobre alienígenas ancestrales y siendo vinculado con todo, desde la Atlántida hasta visitantes extraterrestres. Estas narrativas sensacionalistas, aunque entretenidas, no tenían base científica y, lo que es peor, despojaban a los pueblos indígenas de Perú del crédito por sus propias innovaciones extraordinarias. Durante décadas, Monte Sierpe permaneció como un enigma frustrante. El sitio estaba allí, visible para cualquiera que lo visitara, pero su verdadero propósito seguía siendo esquivo. Los arqueólogos sabían que la respuesta debía estar enterrada en los datos,
Pero extraer esos datos era extraordinariamente difícil. Uno de los mayores desafíos era simplemente documentar el sitio con precisión. Desde el suelo es casi imposible captar la extensión completa y el patrón de los hoyos. La niebla costera permanente oscurece la vista incluso desde las colinas circundantes. Y fotografiar 5.200 hoyos individuales mediante métodos tradicionales habría sido una tarea monumental. Pero la tecnología estaba a punto de cambiar el juego. Para entender Monte Sierpe, necesitamos retroceder en el tiempo hasta un período conocido como el Intermedio Tardío, que abarcó aproximadamente desde el año 1000 hasta el 1400 después de Cristo. Esta fue una era de reinos regionales en los Andes, después del colapso del expansivo Imperio Huari, pero antes del surgimiento del aún más poderoso Imperio Inca. En la costa sur de Perú, específicamente en los valles de Chincha y Pisco, floreció uno de los reinos más prósperos y sofisticados de esta época, el reino Chincha. Y este reino no era cualquier política regional. Era una potencia económica cuya riqueza e influencia impresionaron incluso a los conquistadores españoles décadas después de que el reino fuera absorbido por los incas. Los cronistas españoles del siglo XVI, que registraron información de los señores locales y de los últimos portadores de memoria oral, describieron un reino extraordinariamente organizado. Según estos relatos, el Valle de Chincha albergaba al menos 30.000 contribuyentes masculinos, lo que sugiere una población total estimada en más de 100.000 personas. Para poner esto en perspectiva, era comparable en tamaño a muchas ciudades europeas importantes de esa época. Pero lo que hacía realmente único al reino Chincha no era solo su tamaño, sino su organización económica. A diferencia de muchas sociedades andinas que dependían principalmente de la agricultura y el pastoreo, los Chincha habían desarrollado un sistema de especialización económica extraordinariamente avanzado. Los registros históricos, particularmente los compilados por la erudita peruana María Rozborowski en 1970, revelan que la población de Chincha estaba dividida en grupos económicos especializados. Según las crónicas, había aproximadamente 10.000 pescadores viviendo en comunidades costeras, dedicados exclusivamente a la explotación de los ricos recursos marinos del Pacífico. Otros 10.000 eran agricultores que trabajaban los fértiles valles regados por los ríos Chincha y Pisco. Y luego estaban los más prestigiosos de todos, unos 6.000 artesanos y comerciantes. Estos comerciantes de Chincha no eran vendedores comunes. Eran empresarios de larga distancia que operaban redes comerciales que se extendían por miles de kilómetros. Por tierra, dirigían caravanas de llamas que llevaban mercancías desde la costa hasta las tierras altas del altiplano y Cusco. Por mar, navegaban el Pacífico en balsas construidas con troncos de balsa, una tecnología que les permitía transportar cargas grandes y muchos hombres. El alcance de su comercio marítimo era asombroso. Evidencia arqueológica y etnohistórica sugiere que los comerciantes de Chincha viajaban regularmente a Ecuador, una distancia de aproximadamente 1.400 kilómetros hacia el norte. ¿Qué buscaban allí? Principalmente un molusco llamado Spondylus, o concha espinosa, que prosperaba en las cálidas aguas ecuatoriales, pero rara vez aparecía en las frías corrientes peruanas. El Spondylus no era valioso por razones gastronómicas o decorativas simples. En el mundo andino, estas conchas rojas tenían un profundo significado religioso y ritual.
Se creía que el Spondylus estaba asociado con la lluvia y la fertilidad, tal vez porque sus apariciones ocasionales en la costa peruana coincidían con eventos de El Niño que traían lluvias al desierto. Las conchas se ofrecían a deidades y se usaban en ceremonias importantes. Para las élites andinas, poseer Spondylus era una marca de poder y conexión con lo divino. Los comerciantes de Chincha se convirtieron en los principales proveedores de este material preciado. A cambio del Spondylus, ofrecían metales, particularmente cobre, que obtenían de las regiones andinas del sur. También comerciaban textiles finos, pescado seco, algas marinas y otros productos del mar que eran muy valorados en las comunidades del interior. Este sistema de comercio de larga distancia requería una sofisticación logística impresionante. Los comerciantes necesitaban coordinar la construcción y el mantenimiento de balsas, organizar tripulaciones, planificar rutas, negociar con comunidades distantes y gestionar inventarios de mercancías diversas. Y lo estaban haciendo sin moneda estandarizada y sin un sistema de escritura alfabética. La agricultura en el reino Chincha era igualmente impresionante. Las fotografías aéreas tomadas por Shippy en 1933 muestran sistemas de irrigación elaborados que cubrían extensas áreas del Valle del Pisco. Estos canales permitían cultivar maíz, algodón, ají, calabazas y muchos otros cultivos. La productividad agrícola probablemente se veía reforzada por el uso de guano de aves marinas como fertilizante, una práctica que se documentaría con mayor detalle en períodos posteriores. El guano, el excremento de aves marinas que se acumulaba en enormes depósitos en las islas cercanas a la costa, es uno de los fertilizantes naturales más efectivos del mundo. Los pueblos costeros peruanos habían descubierto esto mucho antes de que los europeos llegaran, y las islas Chincha frente a la costa se convertirían siglos después en una fuente crucial de riqueza durante el auge del guano en el siglo XIX. Pero volvamos al periodo prehispánico. Los Chincha no solo cultivaban para subsistencia, producían excedentes significativos. Estos excedentes alimentaban a los pescadores especializados que no cultivaban sus propios alimentos, a los artesanos que producían cerámica y textiles, y a los comerciantes que pasaban meses lejos de casa en expediciones de larga distancia. La organización social de los Chincha reflejaba esta especialización económica. Había señores o curacas que gobernaban diferentes sectores de la sociedad. Los documentos coloniales mencionan a un señor de los pescadores, un señor de los agricultores y un señor de los comerciantes, cada uno responsable de su grupo especializado, pero todos subordinados a un líder supremo del reino. Esta estructura jerárquica, pero con autonomía sectorial, permitía una gestión económica eficiente. Los pescadores podían dedicarse completamente a su oficio sin preocuparse por la agricultura. Los comerciantes podían emprender viajes largos, sabiendo que sus familias serían alimentadas con los productos agrícolas. Y los agricultores tenían acceso garantizado a pescado y productos marinos sin necesidad de abandonar sus campos. Ahora, aquí es donde Montesierpe entra en la imagen. El sitio está ubicado en lo que los andinos llaman la Chaupillunga, una zona ecológica de transición entre las tierras bajas costeras y los valles andinos más altos. Esta no es una ubicación aleatoria. Las Chaupillungas eran lugares de encuentro naturales donde grupos de diferentes regiones convergían para intercambiar bienes. Piénsalo de esta manera. Un pescador de la costa tiene pescado seco y algas, pero necesita papas y coca de las tierras altas. Un pastor de llamas de los Andes tiene lana y carne,
pero necesita sal y pescado de la costa. Un comerciante que regresa de Ecuador tiene conchas de Spondylus, pero necesita metales del sur. ¿Dónde se encuentran todos estos actores económicos diversos? No en la costa, donde el calor extremo del desierto hace que el transporte de productos perecederos de las tierras altas sea difícil. No en lo alto de los Andes, donde los productos marinos se deteriorarían durante el largo viaje, sino en el punto medio, la Chaupillunga, un lugar lo suficientemente alto como para estar fresco, pero lo suficientemente bajo como para ser accesible desde ambas direcciones. Y Monte Sierpe está precisamente en una de estas zonas de transición. Además, el sitio está estratégicamente posicionado en la intersección de caminos prehispánicos importantes. Una ruta principal conectaba la costa con el interior andino, subiendo por el Valle del Pisco hacia Ayacucho y más allá. Otras rutas corrían de norte a sur a lo largo de la costa, conectando el Valle de Chincha con el Valle de Pisco y continuando hacia Ica al sur y hacia la región de Lima al norte. Cualquier comerciante, llevo caravana o viajero que se moviera entre estas regiones probablemente pasaría por o cerca de Monte Sierpe. Era un nodo natural en la red de intercambio regional. Y según la nueva investigación, era mucho más que solo un punto de paso. Era un mercado. Pero antes de explorar esa hipótesis revolucionaria, necesitamos entender qué sucedió cuando un imperio aún más grande llegó a la escena, los incas. Alrededor del año 1470, el poderoso reino Chincha enfrentó un desafío sin precedentes. Desde las tierras altas de Cusco, el en expansión imperio inca había comenzado a extender su dominio hacia la costa. Los incas, bajo el liderazgo de gobernantes como Tupac Inca Yupanqui, estaban construyendo lo que se convertiría en el imperio más grande de las Américas precolombinas. La conquista inca del reino Chincha fue relativamente pacífica en comparación con otras campañas militares incas. Los señores de Chincha, reconociendo la fuerza abrumadora de los incas y, tal vez, también las oportunidades económicas de formar parte de un imperio más grande, aparentemente negociaron términos favorables de sumisión. De hecho, los señores de Chincha recibieron un estatus extraordinariamente alto dentro de la jerarquía inca. Un testimonio dramático de esto viene del momento más crítico de la historia inca, cuando el emperador Atahualpa fue capturado por los españoles en Cajamarca en 1532. Los cronistas españoles, incluido el propio Francisco Pizarro, notaron que el único otro individuo que era transportado en una litera, aparte del propio emperador inca, era el señor de Chincha. Este honor sin precedentes sugiere que los Chincha ocupaban una posición de prestigio único en el imperio. ¿Por qué recibieron este trato especial? Probablemente porque los incas reconocieron el valor de los comerciantes de Chincha y sus extensas redes comerciales. Los cronistas registran que los incas permitieron a los Chincha continuar sus expediciones marítimas al norte, especialmente para obtener el preciado Spondylus. Los comerciantes de Chincha efectivamente se convirtieron en cliente comercial privilegiado del Estado inca. Pero mientras los incas permitieron que ciertas prácticas económicas de Chincha continuaran, también implementaron cambios significativos en cómo se organizaba y registraba la actividad económica. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve verdaderamente fascinante. Los incas habían construido su imperio sin una escritura alfabética. No tenían papel, tinta ni libros. Sin embargo, administraban un dominio que en su apogeo se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile,
abarcando, según los estudios modernos, aproximadamente 380.000 millas cuadradas, un área comparable a todos los estados de la costa atlántica de Estados Unidos combinados. ¿Cómo se administra un imperio de esta magnitud sin escritura? La respuesta es el quipú o quipú, una de las tecnologías de registro más ingeniosas jamás desarrolladas. Un quipú consiste esencialmente en una cuerda principal horizontal de la cual cuelgan cuerdas colgantes con nudos atados en posiciones específicas. Los incas usaban un sistema decimal. Los nudos en diferentes niveles representaban unidades, decenas, centenas y miles. El tipo de nudo, su posición, el color de la cuerda y el orden de las cuerdas se combinaban para codificar información numérica. Los quipucamayuk, o autoridades del quipú, eran los contadores del imperio. Llevaban censos, registraban la producción agrícola, el inventario de almacenes y las obligaciones de tributo. Los estudios modernos revelan que podían realizar operaciones matemáticas complejas y que algunos quipus incluían sistemas de verificación, donde los totales en una cuerda sumaban los valores de múltiples cuerdas subsidiarias. Cuando los incas conquistaban una región, enviaban quipucamayuk para realizar un censo completo. Esta información determinaba cuánto tributo podía extraerse, generalmente en forma de mita, una obligación de trabajo. Los centros administrativos como Tambo, Colorado y Lima la Vieja en el Valle del Pisco servían como nodos donde los funcionarios supervisaban este sistema. Aquí está la conexión con Monte Sierpe. Cuando los arqueólogos modernos estudiaron el sitio con drones, notaron algo extraordinario. La organización de los hoyos se parecía sospechosamente a la estructura de algunos quipus. En 2015, dos arqueólogos, Charles Stanish, de la Universidad de California en Los Ángeles, y Henry Tantalean, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, visitaron Monte Sierpe y realizaron un reconocimiento inicial. Stanish había trabajado durante décadas en los Andes, especializándose en economía prehispánica y sistemas de intercambio. Tantalean era un experto en la arqueología del sur de Perú. Lo que vieron los intrigó profundamente. La escala, la organización y la ubicación del sitio no encajaban con ninguna de las explicaciones existentes. Stanish propuso tentativamente que los hoyos podrían haber funcionado como un dispositivo de contabilidad, posiblemente relacionado con la recolección de tributos incas, pero necesitaban más datos. El problema era que obtener esos datos parecía casi imposible. Monte Sierpe cubre un área grande y los hoyos individuales son difíciles de fotografiar sistemáticamente desde el suelo. La niebla costera permanente hace que las vistas desde colinas cercanas sean poco claras, y mapear manualmente 5.200 hoyos habría tomado años. Pero entonces llegó la tecnología de drones. En 2024, Jacob Bongers, un arqueólogo digital de la Universidad de Sydney especializado en mapeo con drones, se unió al proyecto. Bongers había estado usando drones para documentar sitios arqueológicos en varias partes del mundo, aprovechando cámaras de alta resolución y software fotogramétrico para crear modelos tridimensionales detallados. Bongers voló un drone de alta resolución sobre Monte Sierpe, capturando miles de imágenes desde múltiples ángulos y altitudes. Usando software especializado, estas imágenes se procesaron para crear un ortomosaico de alta resolución, esencialmente un mapa fotográfico perfectamente escalado del sitio entero, así como un modelo de elevación digital que mostraba la topografía en detalle.
Por primera vez, los investigadores podían ver el sitio completo con claridad cristalina. Y lo que revelaron las imágenes fue asombroso. Los aproximadamente 5.200 hoyos no estaban distribuidos al azar. Estaban organizados en al menos 60 secciones distintas, separadas por espacios vacíos. Dentro de cada sección, los hoyos estaban dispuestos en filas. Y aquí está la parte verdaderamente fascinante. Las filas mostraban patrones numéricos claros y repetitivos. Por ejemplo, una sección contenía al menos 9 filas consecutivas con exactamente 8 hoyos cada una. Otra sección tenía 6 filas consecutivas con 7 hoyos cada una, seguidas de una fila con 8 hoyos para un total de 50 hoyos. Otra sección mostraba al menos 12 filas que alternaban entre conteos de 7 y 8. Estos patrones no eran accidentales. Alguien había planificado cuidadosamente cuántos hoyos colocar en cada fila y cuántas filas incluir en cada sección. Era como si el paisaje mismo se hubiera convertido en una hoja de cálculo física. Pero la revelación más emocionante vino cuando los investigadores compararon la estructura de Montesierpe con quipus que se habían recuperado del mismo Valle del Pisco. Uno de estos quipus, ahora alojado en el Museo Etnológico de Berlín, presentaba alrededor de 80 grupos de cuerdas, un número que los investigadores notan como notablemente similar a las aproximadamente 60 secciones de hoyos identificadas en Montesierpe. El quipu mostraba intrincadas relaciones aritméticas entre los números anudados en diferentes cuerdas, sugiriendo que registraba operaciones contables. Los investigadores proponen que las secciones de Montesierpe, con sus conteos de hoyos cuidadosamente estructurados, podrían haber funcionado de manera análoga, cada sección representando una categoría de bienes o una obligación de tributo, y el número de hoyos en esa sección registrando cantidades. Bongers y sus colegas acuñaron el término quipu paisajístico para describir Montesierpe. En lugar de cuerdas y nudos, los constructores usaron tierra y piedra. En lugar de una tecnología portátil, crearon una tecnología monumental. Pero el principio subyacente podría haber sido similar: usar patrones estructurados para codificar y visualizar información numérica. Esta hipótesis era emocionante, pero aún había una pregunta crítica sin respuesta. ¿Qué información estaba siendo registrada? ¿Y había alguna evidencia de que las personas realmente usaban estos hoyos para algo? Aquí es donde entra la ciencia microbotánica. El equipo de investigación recolectó muestras de sedimento de 19 hoyos diferentes en todo el sitio, así como 2 muestras de control de áreas fuera de la banda. Estas muestras fueron analizadas por Christopher Kayatipes en el Laboratorio Arqueobotánico y Paleoecológico de la Universidad del Sur de Florida y por Luis Guamán Mesía en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Perú. Los análisis buscaban 3 tipos de restos microbotánicos: polen, fitolitos y granos de almidón. El polen viene de las plantas con flores y se dispersa por el viento o los insectos. Los fitolitos son cristales microscópicos de sílice que se forman en los tejidos vegetales y permanecen incluso después de que la planta se descompone. Los granos de almidón son producidos por muchas plantas como fuente de energía y son particularmente abundantes en raíces, tubérculos y semillas. Los resultados fueron reveladores. Los sedimentos de los hoyos contenían polen de al menos 27 tipos diferentes de plantas. Algunos de estos tipos de polen estaban presentes en muestras de todo el sitio,
mientras que otros aparecían solo en ciertas áreas. Crucialmente, el análisis identificó polen de sea maize, maíz, en al menos 6 muestras diferentes. Esto es significativo porque el maíz produce muy poco polen que se dispersa por el viento, polen que típicamente no viaja más de unos pocos metros de la planta. La presencia de polen de maíz en múltiples hoyos fuertemente sugiere que las personas estaban colocando deliberadamente maíz o productos derivados del maíz en los hoyos. Otros tipos de polen identificados incluían Salix humboldtiana, el sauce de Humboldt, que crece a lo largo de los ríos y produce ramas flexibles ideales para hacer cestas. Había polen de la familia Convolvulaceae, que incluye el camote, polen de Malvaceae, que incluye el algodón, polen de Solanaceae, que incluye tomates y ajíes, y polen de Cucurbitaceae, la familia de las calabazas. Los análisis de fitolitos y granos de almidón confirmaron estos hallazgos. Se identificaron fitolitos de maíz en una muestra. Se encontraron granos de almidón de cucurbita, calabaza, en múltiples muestras. Se identificaron granos de almidón de la familia Amarantaceae en otras muestras. Todas estas son plantas económicamente importantes que se cultivaban en los Andes prehispánicos. El maíz era un alimento básico y también se usaba para hacer chicha, una bebida fermentada importante en rituales y vida social. El algodón era esencial para textiles. El ají añadía sabor a la comida y era un artículo comercial valioso. Las calabazas proporcionaban alimento y recipientes. El camote era un cultivo de raíces nutritivo. Pero aquí está la cuestión crítica. Monte Sierpe está ubicado en una ladera árida, donde ninguna de estas plantas podría crecer naturalmente. El sitio recibe prácticamente ninguna lluvia. No hay agua subterránea accesible en la pendiente. Las pocas lomas, oasis de niebla, que ocurren en la región son demasiado efímeras para soportar la agricultura. Esto significa que las plantas identificadas en los hoyos no crecieron allí. Fueron traídas al sitio por humanos. Y dado que muchas de estas plantas producen polen pesado que no viaja por el aire, la explicación más probable es que las personas estaban depositando deliberadamente estas plantas o productos derivados de plantas en los hoyos. Tal vez estaban usando cestas o paquetes hechos de fibras vegetales para transportar bienes. Tal vez estaban forrando los hoyos con esteras o tejidos. De cualquier manera, el análisis microbotánico proporciona evidencia directa de que Monte Sierpe no era solo una estructura monumental vacía. Era un lugar activo donde se manipulaban y posiblemente intercambiaban productos agrícolas. Pero quedaba una pregunta importante. ¿Cuándo se estaba usando el sitio? Para responder a esto, el equipo recolectó carbón de uno de los hoyos y lo envió para datación por radiocarbono. El resultado fue 635, más o menos 15 años antes del presente, que se calibra aproximadamente entre 1320 y 1405 después de Cristo, con un 95% de probabilidad. Esta fecha coloca a Monte Sierpe firmemente en el período intermedio tardío, durante el apogeo del reino Chincha. Cerámica del estilo Chincha encontrada en la superficie del sitio confirma esta cronología. También se encontró cerámica de estilo Inca, lo que indica que el sitio continuó siendo usado después de que los incas conquistaran la región alrededor de 1470. Un hallazgo intrigante fue la presencia de polen de cítricos, en 2 hoyos en el extremo sur del sitio. Los cítricos fueron introducidos en el Perú por los españoles después de 1532. Esto sugiere que Monte Sierpe
pudo haber sido usado brevemente incluso en los primeros años del período colonial, aunque no hay evidencia de que los españoles entendieran o continuaran su función original. Sintetizando toda esta evidencia, el equipo de investigación propuso una interpretación de dos fases para Montesierpe como la hipótesis más coherente con los datos disponibles. Imagina que eres un comerciante en el Valle del Pisco alrededor del año 1350 después de Cristo. Has pasado los últimos meses viajando por las tierras altas, comerciando pescado seco por lana y coca. Ahora regresas a la costa con tu caravana de llamas cargadas de productos de las tierras altas. Pero antes de volver a tu hogar en el Valle de Chincha, te detienes en un lugar especial en las colinas al este del Valle del Pisco, Montesierpe. Cuando llegas, ves decenas, tal vez cientos de otras personas ya allí. Hay pescadores de las comunidades costeras con cestas llenas de pescado seco, algas y sal. Hay agricultores del Valle Medio con sacos de maíz, algodón y ajíes. Hay pastores de las tierras altas con lana de llama y alpaca, y hay otros comerciantes como tú con una variedad de bienes de lugares distantes. El sitio está organizado cuidadosamente. Diferentes secciones de hoyos están designadas para diferentes tipos de bienes. Tal vez una sección es para maíz, otra para algodón, otra para pescado, otra para textiles. Depositas tus bienes en los hoyos apropiados, cada hoyo representando una cantidad estandarizada. Otras personas hacen lo mismo. Ahora puedes ver visualmente y públicamente cuánto de cada tipo de bien está disponible. Si necesitas maíz y tienes lana, puedes ver cuántos hoyos de maíz están llenos y cuántos hoyos de lana has llenado. Tal vez 3 hoyos de lana equivalen a 2 hoyos de maíz. O tal vez la proporción es diferente. Las tasas de intercambio se determinan por qué está disponible y qué se necesita. Esto es esencialmente trueque, pero con un sistema de visualización y estandarización que hace que el proceso sea más eficiente y transparente. No necesitas moneda, no necesitas escritura. Solo necesitas un acuerdo comunitario sobre qué representan los hoyos y qué se considera un intercambio justo. Esta es la primera función propuesta de Montesierpe según los investigadores. Un posible mercado de trueque durante el período intermedio tardío, cuando el reino Chincha controlaba la región. La ubicación es perfecta para este propósito. Está en la Chaupillunga, donde convergen personas de la costa y las tierras altas. Está cerca de importantes rutas comerciales. Está a poca distancia de comunidades agrícolas, pesqueras y pastorales. Los documentos coloniales proporcionan apoyo indirecto para la existencia de tales mercados. Un léxico quechua compilado por el fraile dominico Domingo de Santo Tomás en 1560 incluye palabras para trueque, randini y mercado, catu, así como para vendedores o comerciantes, catu camayoc. Santo Tomás fundó el monasterio dominico en Chincha alrededor de 1540, por lo que habría tenido conocimiento de primera mano de los sistemas económicos locales. Otros cronistas españoles mencionan mercados y trueque en varios lugares de los Andes, aunque los relatos son a veces contradictorios. Algunos, como Garcilaso de la Vega, afirmaron que los incas no tenían mercados y que todo el intercambio era controlado por el Estado. Otros describieron mercados grandes y pequeños, donde las personas intercambiaban libremente bienes. Esta aparente contradicción probablemente refleja la realidad compleja de la economía andina, que combinaba múltiples modos de intercambio, reciprocidad a nivel de hogar, redistribución controlada por el Estado y mercados de trueque.
Diferentes cronistas presenciaron diferentes aspectos de este sistema y sus relatos reflejan sus propias perspectivas y agendas. La hipótesis del mercado de trueque para Monte Sierpe es atractiva porque explica varias características del sitio. Explica por qué hay tantos hoyos, cada uno capaz de contener un lote estandarizado de bienes. Explica los patrones numéricos en la organización de los hoyos, cada sección representando una categoría diferente de bienes con un número específico de unidades. Explica los espacios entre secciones, que habrían permitido a las personas moverse a través del sitio para acceder a diferentes áreas. Y explica la evidencia microbotánica de productos agrícolas diversos. Pero luego, alrededor de 1470, llegaron los incas. Y según la hipótesis de los investigadores, la función de Monte Sierpe pudo haber cambiado. Los incas, como hemos visto, tenían su propio sistema sofisticado de contabilidad, el quipú. Cuando conquistaban una región, imponían su sistema administrativo, que incluía censos regulares y recolección de tributos. El tributo se calculaba en base a la población y los recursos de cada región, y se registraba meticulosamente en quipús. Para los administradores incas que llegaron al Valle del Pisco, Monte Sierpe habría sido una infraestructura existente conveniente. En lugar de construir nuevos almacenes o sistemas de contabilidad desde cero, es plausible que hayan adaptado Monte Sierpe a sus propios propósitos. Los investigadores proponen un escenario posible. Imagina que eres un administrador inca estacionado en Tambo, Colorado, alrededor de 1490 después de Cristo. Es tiempo de recolectar el tributo anual de las comunidades locales. Envías mensajeros a los pueblos cercanos, informándoles que deben entregar cantidades específicas de maíz, algodón, ajíes y otros bienes. Los representantes de la comunidad traen su tributo a Monte Sierpe. Cada comunidad tiene asignada una sección específica de hoyos. El número de hoyos que llenan corresponde a la cantidad de tributo que deben. Si una comunidad debe 50 cestas estandarizadas de maíz, llena 50 hoyos en su sección asignada. Tú, el administrador inca, inspecciones el sitio con tus quipucamayuk, cuentan los hoyos llenos y registran los números en sus quipús. Pueden verificar rápidamente si cada comunidad ha cumplido con sus obligaciones. Si una sección tiene menos hoyos llenos de lo esperado, saben que esa comunidad está retrasada en su tributo. Este sistema convierte a Monte Sierpe en un dispositivo de contabilidad a gran escala, una hoja de cálculo física que complementa los quipús portátiles. Es análogo a cómo las empresas modernas podrían usar tanto libros de contabilidad digitales como inventarios físicos para rastrear bienes. Esta interpretación de dos fases, mercado de trueque primero, luego dispositivo de contabilidad de tributos bajo los incas, es la que mejor encaja con la evidencia arqueológica disponible hasta ahora. La cerámica de estilo Chincha indica uso durante el período intermedio tardío. La cerámica de estilo Inca indica uso continuo después de la conquista inca. La similitud estructural con los quipús sugiere que los incas pudieron haber visto y utilizado el sitio como parte de su sistema administrativo. Los autores del estudio reconocen que se necesita más investigación para confirmar esta hipótesis. Excavaciones más extensas podrían revelar artefactos adicionales que clarifiquen exactamente cómo se usaban los hoyos. Análisis de más quipús de la región podrían fortalecer o modificar las comparaciones estructurales. La pregunta de por qué los incas no simplemente usaron quipús tradicionales
en lugar de mantener este quipu paisajístico masivo, tiene varias respuestas posibles. Primero, Monte Sierpe ya existía, por lo que adaptarlo era más eficiente que ignorarlo. Segundo, su escala monumental habría servido a funciones simbólicas y políticas, demostrando visualmente el poder del Estado inca para organizar y controlar recursos. Tercero, la naturaleza pública y visible del sitio habría facilitado la supervisión comunitaria, asegurando que los procesos de tributo fueran transparentes. Pero toda historia tiene un final. En 1532, Francisco Pizarro y sus conquistadores españoles llegaron al Perú. En cuestión de años habían capturado al emperador inca, saqueado el imperio y comenzado a imponer su propio sistema colonial. Los sistemas administrativos incas, incluidos los quipús, fueron en gran medida destruidos o abandonados. Monte Sierpe, sin función en la economía colonial española, cayó en desuso. Los españoles no entendían su propósito y aparentemente no hicieron ningún esfuerzo por continuarlo. El sitio fue abandonado, dejando solo los 5.200 hoyos vacíos y silenciosos, testigos mudos de un sistema económico sofisticado que había existido durante siglos. Durante las siguientes 5 centurias, Monte Sierpe permaneció como un misterio hasta que la tecnología moderna y la ciencia arqueológica finalmente revelaron sus secretos. Entonces, ¿qué nos dice la historia de Monte Sierpe sobre los pueblos indígenas de los Andes prehispánicos? Nos dice que eran innovadores extraordinarios que desarrollaron soluciones creativas a problemas complejos. Sin moneda estandarizada, crearon sistemas de intercambio de trueque que permitían a comunidades especializadas comerciar eficientemente. Sin escritura alfabética, desarrollaron el quipu, un sistema de registro de información tridimensional que podía codificar cantidades masivas de datos. Y en Monte Sierpe posiblemente crearon un híbrido, un sistema de contabilidad monumental que servía tanto funciones económicas como simbólicas. Esta es innovación indígena en su máxima expresión. No es simplemente una adaptación de tecnologías externas, sino el desarrollo de soluciones completamente originales basadas en contextos locales y necesidades específicas. El trabajo del equipo de investigación en Monte Sierpe también ilustra el poder de la arqueología moderna. Al combinar múltiples líneas de evidencia, fotografía con drones, análisis microbotánico, datación por radiocarbono, comparaciones etnohistóricas, pudieron construir un caso convincente para reinterpretar un sitio que había confundido a los investigadores durante generaciones. Pero, por supuesto, aún quedan preguntas. ¿Por qué no se encuentran sitios similares a Monte Sierpe en otras partes de los Andes? Si este sistema de contabilidad paisajístico era tan efectivo, ¿por qué no se replicó ampliamente? ¿O simplemente no hemos reconocido sitios similares en otros lugares? ¿Cómo exactamente funcionaba el proceso de intercambio o recolección de tributos? ¿Había reglas formales sobre qué tipos de bienes iban en qué secciones? ¿Quién supervisaba el proceso? Había funcionarios especializados como los Quipucamayuk, responsables de gestionar Monte Sierpe. ¿Y qué hay de los otros hallazgos microbotánicos? El equipo de investigación identificó polen de plantas medicinales y otras especies que no se discutieron completamente en el estudio publicado. ¿Qué nos podrían decir estas plantas adicionales sobre la gama de bienes que se manejaban en Monte Sierpe? Estas preguntas señalan el camino para futuras investigaciones. El equipo continúa analizando los datos y planea realizar más trabajo de campo.
Esperan recolectar muestras adicionales de sedimento, realizar más dataciones por radiocarbono e incluso excavar cuidadosamente algunos de los hoyos para buscar artefactos u otras características que puedan proporcionar más información. También están examinando quipus de la región del Pisco con más detalle, buscando correspondencias más específicas entre las estructuras de los quipus y los patrones de hoyos en Monte Sierpe. Si pueden demostrar una relación más directa, fortalecería aún más el caso para interpretar el sitio como un dispositivo de contabilidad. Más allá de la importancia académica, hay una dimensión más amplia de esta investigación que es crucial. Durante demasiado tiempo, sitios arqueológicos misteriosos como Monte Sierpe han sido apropiados por narrativas pseudocientíficas que atribuyen su construcción a alienígenas, civilizaciones perdidas o fuerzas sobrenaturales. Estas narrativas no solo son falsas científicamente, sino que también despojan a los pueblos indígenas del crédito por sus propios logros. Al demostrar que Monte Sierpe fue creado y usado por los pueblos indígenas del Valle del Pisco como parte de sus propios sistemas económicos sofisticados, esta investigación restaura la agencia y el reconocimiento adecuados a las comunidades que construyeron estos sitios notables. No necesitamos invocar fuerzas externas para explicar Monte Sierpe. La ingenuidad humana, específicamente la ingenuidad andina, es explicación suficiente. Esta historia también nos recuerda que la tecnología puede tomar muchas formas. Tendemos a pensar en la tecnología como algo electrónico, mecánico o basado en escritura. Pero los quipus nos enseñan que las cuerdas anudadas pueden ser una tecnología de información poderosa. Y Monte Sierpe nos enseña que el paisaje mismo puede ser transformado en una herramienta cognitiva, una arquitectura de contabilidad tallada en la tierra. Los pueblos indígenas de los Andes desarrollaron estas tecnologías no porque carecieran de alternativas, sino porque estas soluciones se adaptaban perfectamente a sus contextos culturales, ambientales y económicos. Eran tecnologías apropiadas en el sentido más profundo. A medida que continuamos descubriendo y reinterpretando sitios como Monte Sierpe, ampliamos nuestra comprensión de la diversidad de la innovación humana. Aprendemos que hay muchas maneras de resolver problemas, muchas maneras de organizar sociedades y muchas maneras de registrar información. Y cada una de estas formas tiene algo que enseñarnos sobre las posibilidades de la creatividad y la adaptabilidad humanas. Así que la próxima vez que escuches sobre un sitio arqueológico misterioso que desafía la explicación fácil, resiste la tentación de alcanzar teorías exóticas. En cambio, recuerda Monte Sierpe. Recuerda que los seres humanos han sido ingeniosos e innovadores a lo largo de la historia. Recuerda que las mejores explicaciones generalmente se encuentran no mirando hacia las estrellas, sino observando cuidadosamente la tierra bajo nuestros pies y las sociedades que la han habitado. Monte Sierpe ya no es un enigma sin pistas. Ahora tenemos una hipótesis fuerte, respaldada por múltiples líneas de evidencia científica. Es un testimonio de la sofisticación del reino Chincha y del imperio Inca. Es evidencia de cómo las comunidades prehispánicas crearon sistemas complejos de intercambio económico y contabilidad sin moneda o escritura. Y es un recordatorio de que la arqueología, cuando se practica rigurosamente y con respeto por las culturas indígenas, puede revelar verdades que son mucho más fascinantes que cualquier ficción. Los 5.200 hoyos de Monte Sierpe esperaron pacientemente durante siglos para contar su historia. Ahora,
Gracias a la ciencia moderna y al trabajo dedicado de investigadores de todo el mundo, esa historia finalmente está comenzando a revelarse. Es una historia de innovación, comercio, poder imperial y la resistencia duradera de los logros humanos. Pero como en toda buena investigación arqueológica, cada respuesta abre nuevas preguntas que futuras excavaciones y análisis deberán responder. Y mientras permanecemos al borde de nuevos descubrimientos, podemos estar seguros de que Monte Sierpe no es el último misterio que resolveremos. Los Andes, y de hecho todo el mundo antiguo, aún guardan innumerables secretos esperando ser desenterrados. Cada sitio, cada artefacto, cada grano de polen microscópico tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión de la historia humana. Así que sigamos explorando, sigamos cuestionando y sigamos maravillándonos con la increíble diversidad de la experiencia humana a través del tiempo y el espacio. Porque al hacerlo, no solo aprendemos sobre el pasado, aprendemos sobre nosotros mismos. Si disfrutaste este viaje a través del misterio de Monte Sierpe, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Hay tantas historias fascinantes de civilizaciones antiguas esperando ser contadas y nos encantaría compartirlas contigo. Déjanos un comentario abajo sobre qué te pareció más interesante de esta historia o qué otro misterio arqueológico te gustaría que exploremos en un video futuro. Hasta la próxima, amigos, y que sigan las noches del pasado.